Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop the hate. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de Los Lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castellón, Concepción. Buenas noches, estimados webvidentes. Estamos dando inicio a nuestro 39º programa de la temporada 2012 de su programa de conversación, debates y entrevistas sin filtro en la lengua. Esta oportunidad estamos con Ricardo Galvez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, en ejercicio hasta que se produzca el cambio de mando, y con él vamos a conversar de algunos temas relevantes relacionados con la política nacional, regional y también con algunas particularidades que le tocó vivir a él durante el ejercicio de su cargo. Partimos saludando a nuestro estimadísimo director, porque si no me castigan, Jesús Montanares en la cámara principal, Sergio Fica en la cámara auxiliar, Sergio Lara. Buenas noches, amigo. Estamos de vuelta. Recareo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Recareo. Como cosa fundamental, esta semana recién pasada acabas de ser exonerado definitivamente de los cargos que se te habían imputado por parte de la Fiscalía y del mayor de Carabineros de Fuerzas Especiales, Rolando Molina. En principio a ti se te acusó de homicidio frustrado, eso fue desestimado y finalmente se te procesó por violencia contra Carabineros, por supuestamente lanzarle una bomba molotov. Esto quedó establecido en la resolución de la Corte, que fue contundente, respecto de que no tenías ninguna responsabilidad en los hechos, y además en la misma resolución de la Corte se denuncia la falta de acuciosidad por parte de la Fiscalía y de los acusadores respecto a las pruebas que ellos presentando, condenándolos de manera excepcional a pagar las costas, pero no solamente eso, sino que condenan a la Fiscalía a pagar 2/3 de las costas y 1/3 de las costas en forma personal al mayor de Carabineros, Rolando Molina. ¿Cómo viste tú esto desde adentro? Fue un año y medio de este asunto, el cual comienza con la detención que se produce el 21 de julio, en la cual me deriva inmediatamente hacia la comisaría, donde me encuentro detenido hasta el día 22 en la mañana, donde luego de la determinación de una jueza me envían al recinto penitenciario El Manzano, donde cumplí alrededor de una semana. Hay que tener en cuenta también el grado de lesiones en el cual yo me encontraba en ese momento, las cuales fueron evidentes y también fueron expuestas durante el juicio, y que de alguna manera eso en ningún momento fue considerado ni por la jueza ni por ningún otro tipo de autoridad. Es más, a mí me llevan al servicio médico legal a constatar, por así decirlo, la gravedad de mis lesiones en términos de lo que significó la intervención del personal policial alrededor de 6
6 días después de mi detención. Si bien me llevaron al hospital la misma noche que me detuvieron, en el mismo hospital los médicos constataron la gravedad de lo que había recibido yo, considerándose que había sido tratado por agentes del Estado. O sea, de alguna forma no es lo mismo que llega al hospital con una paliza alguien que tuvo una pelea en el barrio o una pelea entre otros sujetos. Pues no es lo mismo que llegue en esas condiciones a que llegue alguien detenido por agentes estatales que están, por así decirlo, capacitados para generar una detención efectiva. Entonces eso llama la atención de los médicos, llama la atención también de distintos medios. Y algo a lo que le dimos mucha también fuerza y que hoy día es algo que no puede caer en el olvido, porque aquí hubo también una negligencia por parte del Servicio Médico Legal, porque se declaró el mismo médico que me atendió en esa ocasión y él manifestó que no había pedido los antecedentes de mi detención. O sea, él no tuvo ni los partes médicos, ni cuáles habían sido los exámenes que a mí me tomaron esa noche, que fueron radiografía y escáner. Tampoco tuvo, por así decirlo, las fotografías de mi estado al momento de llegar al hospital, etcétera. Entonces hubo una negligencia evidente y él reconoció no haber solicitado más antecedentes para emitir, por así decirlo, el acta que levantó ese día, que aún mantenía rasgos visibles de golpe en mi espalda, en mi cara y en el sector de mi brazo. Entonces aquí hay varios elementos que no se han contemplado y yo creo que hay varias cosas que nos preguntamos hoy día. Por ejemplo, ¿por qué un juicio como este, que no tenía patas ni cabeza desde el inicio, llegó a esta instancia? O sea, ¿por qué llegó al tribunal oral cuando realmente no fue nada más que la insistencia de la Fiscalía y de la parte creyente, en este caso el mayor Rolando Molina, por insistir en algo que no había nada más que prueba testimonial? O sea, aquí no había capucha, no había hidrocarburos en mis manos, ni en mi ropa, ni en mi mochila, ni en ninguna parte. No había nada más que el testimonio que fue cambiando durante el tiempo de una serie de carabineros y que pudimos ver en el juicio cómo hubo carabineros que principalmente trataron de acomodar la versión a una idea, pero no fueron capaces de responder a lo tenaz que fue el defensor. O sea, yo creo que aquí también hay una labor muy importante del defensor, que en este caso confió en la inocencia mía y que se preocupó de investigar acuciosamente y se preocupó también de hacer un juicio objetivo, él, para poder investigar. O sea, no me criminalizó como trató de hacerlo la Fiscalía o como trató de hacerlo Carabineros o el resto de algunos medios que también les convenía hacer eso, o algunos personajes políticos que también les convenía. En el caso específico de estos últimos días, y algo que llamó bastante la atención, fue la acusación de perjurio en contra del subteniente carabinero Francisco Ortega. Para que nuestros webvidentes entiendan, Francisco Ortega fue el oficial de carabineros que materialmente te detuvo a ti. En una de sus primeras declaraciones él dijo que inmediatamente después de la detención, al momento de la detención mejor dicho, él tomó muestras de la bomba Molotov que habrías tú arrojado, o sea, básicamente te asoció a esa muestra, y en lo que fue el juicio oral, este último que se realizó, tuvo él que reconocer que jamás tomó muestras y en definitiva se tuvo que desdecir de varios aspectos o puntos relevantes de su declaración original ante la Fiscalía. Primero, esto lleva a que su oficial arriesgue una acusación de perjurio, ¿ya? Y obviamente además de obstaculizar un proceso investigativo por parte del defensor de la ley. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que fue el mismo defensor público el que hizo la denuncia durante el transcurso del juicio. Principalmente esto se produjo con estos temas puntuales. O sea, por un lado, Ortega señala primero en sus declaraciones que él recoge el trozo de tela que levanta la evidencia con los actos administrativos correspondientes que estaban firmados por él mismo, y luego en el juicio él señala que él no es quien levanta esa evidencia, él no es quien toma lo que él señalaba como la mecha y la tela que correspondía principalmente a la bomba Molotov que un sujeto X habría lanzado y que a su parecer era yo. Entonces en ese sentido en el juicio él señala que él no fue el que levantó esa muestra. Entonces el defensor contrastó esa versión con las versiones anteriores, se lo mostró a él y él seguía sosteniendo lo contrario. Y es más, otro funcionario de Carabineros también señalaba que la muestra había sido levantada por él, o sea, por este otro funcionario. Entonces, de alguna manera habían contradicciones entre más de un testimonio, y eran temas que obviamente a simple vista eran muy claros de poder identificar, y el tribunal, si bien a mí me preocupaba que fuese a ser objetivo en este tipo de asuntos, realmente notó que esto no era un detalle. O sea, no era un detalle lo que se estaban contradiciendo, y la otra serie de contradicciones tampoco fueron detalles, y al final yo creo que pesaron bastante en el juicio.
de la resolución de la Corte, y esto creo que es algo sumamente importante, queda establecido que esta insistencia contumaz por parte de la Fiscalía en tratar de llevar adelante un juicio que no tenía ni pies ni cabeza, porque en el fondo, entre líneas, eso es lo que se lee en la resolución de la Corte, es lo que lleva en definitiva a sancionar a la propia Fiscalía y al mayor Rolando Molina a que paguen las costas del juicio. Ahora bien, tienen 10 días para apelar. ¿Cuántos días son los que están faltando para que apelen? Bueno, esto se cuenta desde el momento de la lectura del Sí, fallo, que sería el día 13. Ahí es cuando se leyó. Por lo tanto, hasta el día 23, 24, nosotros vamos a estar expectantes a ver si es que la Fiscalía recurre. En mi opinión, yo creo que la Fiscalía es posible que no recurra en nulidad porque ni siquiera se presentó la lectura del veredicto. O sea, solo se presentó la parte querellante, en este caso la abogada representante Carabineros. Posiblemente Carabineros sí recurra como para demostrar la insistencia en lo legítimo de su versión. Yo creo que realmente, teniendo en cuenta todos los hechos que se han ido dando hasta ahora, nosotros por un lado con la defensa estamos esperando tranquilo que pase este tiempo y ahí posteriormente vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que vamos a tomar. Pero por el momento yo creo que el tema de que recurra ya sea Carabineros o que recurra a la Fiscalía va a ser un tiro por la culata para ellos mismos, porque la Corte de Apelación anteriormente también había emitido un fallo, por así decirlo, en términos favorables cuando yo me encontraba en la cárcel, y fue la Corte Suprema quien determinó que no había pruebas suficientes para comprobar participación material en los hechos que se me imputaban y por tanto me dejó en libertad sin ninguna medida cautelar. Entonces yo creo que de alguna forma la Corte de Apelación ahora, o cualquier corte, lo que haría con este fallo del tribunal es ratificar ese mismo tipo de dictamen y a la vez también señalar que hoy nosotros fuimos parte de un juicio normal, o sea, todo el periodo de investigación, la audiencia, lo que tuvo que ver con cada una de las sesiones, todo fue completamente normal, entonces no hay ningún apelativo para decir que es necesario hacer de nuevo todo. Ricardo, mira, como se han dado las manifestaciones en todo lo que ha sido el movimiento estudiantil, nosotros los ciudadanos, la mayoría tenemos claro, por ejemplo, de que la posición del gobierno tiene que ser necesariamente tratar de criminalizar el movimiento, ¿cierto? De tal forma de restarle credibilidad ante las personas y decir que la mayoría son puros delincuentes y que andan todos disfrazados y que andan con capucha y todo ese tipo de cosas. Y lo que a mí siempre me pregunto, respecto a los mismos encapuchados, yo sé que hay encapuchados de los dos lados, ustedes también lo saben, ¿cierto? Ahora la pregunta, mira, para mí, por ejemplo, el movimiento estudiantil, si se hiciera de la forma pacífica como se ha hecho siempre, tal vez no tendría ningún resultado, porque lamentablemente en Chile las cosas funcionan a la fuerza, ¿cierto? Tenemos claro de que la única forma de solucionar este tipo de problemas, o dar que hablar, o llegar a la televisión, es a través de los medios que lo han hecho. En una primera instancia, tal vez hasta necesario provocar revuelta habría sido, pero ahora me interesaría saber en qué el movimiento estudiantil va a cambiar este año para ver la posibilidad de cambiar esa posición que tiene, o la visión que tiene la gente cuando se producen este tipo de revueltas y se producen, por ejemplo, los desórdenes. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que el movimiento estudiantil de alguna forma ha logrado ya llevar un 2011 bastante amplio, con movilizaciones muy fuertes, un 2012 que creíamos que hubo como una disputa principalmente en cuál iban a ser las tácticas políticas de continuidad, porque podíamos ver cómo habían sectores muy cercanos a llegar a consensos con algunos partidos de la élite que están en el poder, en el bloque dominante en este momento, sectores que se acercaban a conversar, ¿cierto?, con distintos partidos, sectores que le dialogaron mucho más al gobierno que a la sociedad. Entonces, principalmente esos sectores se ven representados en vocerías de la región metropolitana, que tuvieron como este tipo de noción. O también lo que ha sido esta figura de la Camila, que de alguna forma la Camila también es como de ir generando como este tipo de avance a través de la institucionalidad, sin quizá reflexionar respecto de que esa misma institucionalidad con la que ella pretende dialogar es la que hoy día nos tiene en el sistema que nos encontramos. En ese sentido, había otra postura que es la que está apuntando a la configuración más cercana con los movimientos sociales, no tan solo educativos, o sea, también lo que tiene que ver con lo laboral, lo que tiene que ver con
lo poblacional, lo que tiene que ver con distintas manifestaciones de descontento social que no se encuentran organizados, que están buscando espacios para manifestarse. Y en ese sentido hay una tercera opción también, que es como la de ir generando fuerzas propias, pero también para incidir en la institucionalidad, como Revolución Democrática, con Giorgio Jackson, o como Izquierda Autónoma, que también están buscando generar un fiato distinto para disputar partes institucionales con los actuales élites que están inmersas ahí. Por lo menos acá en Conce nosotros hemos tratado de estar en la parte anterior, que es como la parte cercana a los movimientos sociales. Y por lo menos, si este 2013 también se viene de disputa de estas tres formas de interactuar, nosotros queremos marcar más esta forma, o sea, la forma de alzar demandas sociales y de ser capaces de ir generando espacios organizativos que reúnan a distintos sectores. O sea, nosotros sabemos que es una apuesta de más largo tiempo, y una apuesta que muchas veces también nos han dicho, pero eso no se contradice con que lleve un candidato a diputado o con que apoyemos esto. Nosotros creemos que sí, porque se contradice. Nosotros creemos que traiciona la confianza de la gente el hecho de que voceros estudiantiles que están recién saliendo de la universidad, que realmente tienen una visión aún muy esférica o muy burbuja de la realidad, estén pretendiendo representar a las grandes capas sociales que están descontentas. Yo creo que realmente eso bordea la patudez, por lo menos para mí. Yo no es que diga que uno tenga que más años, más experiencia, sino que yo creo que muchos de los que hoy día están pretenden formar parte de esta nueva aristocracia política, se están quedando cortos y no están realmente representando lo que siente la gente, porque la gente no quiere más políticos alejados de ellos. La gente quiere la política en sus manos, hacer política ellos mismos. O sea, iniciativas locales que sean capaces de disputar con este aparataje estatal al servicio de los ricos. Eso es lo que se busca, y por lo menos acá en Conce y en la octava nosotros queremos que eso se fortalezca el 2013. Y si no lo ganamos a nivel nacional, lo vamos a seguir disputando, y vamos a ir sumando, porque sabemos que es de más largo plazo. Pero no nos vamos a ir por el lado institucional o formar parte del gobierno, ni un gobierno nuevo tipo, ni un gobierno con la concertación. Ya, porque resulta de que, yo tiempo atrás escuché de que el mismo gobierno, ¿cierto?, para poder quitarle piso a este movimiento estudiantil, decía que en realidad esto era político, que en realidad detrás de esto estaban los partidos políticos, y para mí me parecía en realidad una patudez de los partidos políticos que intenten colgarse de esto, ¿cierto?, que no fueron capaces de levantarlos ellos, y que se están colgando de los movimientos y tratando. Por eso que tal vez no me parece bien a mí que Camila o que Giorgio o no sé qué otros se están presentando a candidatos. Camilo, la cara. Claro, entonces a mí me parece de que en realidad eso es traicionar lo que hicieron. Pero yo no veo mal, ¿cierto?, que este movimiento se transforme en político. ¿Por qué? Porque yo creo que la única forma de solucionar este movimiento y cambiar esta estructura que hay es entrando a la política y disputándolo. O sea, yo veo bien, ¿cierto?, que en este momento los muchachos sencillamente levanten candidato a cuánto cargo haya y voten todos por ellos. Si la única forma en este momento de limpiar el Parlamento es colocar gente nueva, y esa gente nueva tendría que ser apoyada por esta juventud que están afuera. 5 millones de votos se saca un presidente. Entonces, a mí la verdad la cosa es que me gustaría saber, tú lo has dicho muy bien en este momento, que están tratando de conectarse con los distintos movimientos sociales que hay, de obreros, de sindicatos y todo ese tipo de cosas, para ver la posibilidad de llevar esto a una nueva política. O sea, necesitábamos tener una nueva constitución, necesitábamos tener tal vez, y la única forma que yo veo que tengamos una nueva constitución es haciendo lo que hay que hacer. ¿Qué te parece ese punto de vista a ti? Es que yo discrepo en el sentido de cómo comprendo, por lo menos lo que se ha discutido en términos de que la política, para mí, lamentablemente hoy día se percibe como casi una secuestrada por el Parlamento y por el gobierno. O sea, para nosotros muchas veces la política se encuentra o en el Congreso con los diputados, con los senadores, o en el gobierno con los ministros, con los presidentes, o en el municipio con el alcalde y los concejales. Ahí está la política. Pero en mi casa no hay política. En mi casa yo me preocupo de pagar las deudas, de tener buena tele, de vivir bien. En mi barrio yo no tengo política. Yo me preocupo de tener un club deportivo, o me preocupo
preocupo si es que me preocupo de mi barrio, o de tener las calles pavimentadas, etcétera. Entonces, como que hoy día nosotros pensamos que eso no es política. O sea, desde el club deportivo para mí hasta cómo vivo en mi casa es político. Y tiene mucho que ver con cómo nosotros queremos vivir y cómo nosotros vamos generando una nueva forma, o vamos creyendo que podemos vivir de otra manera a como hoy día nos tienen viviendo. Porque por eso para nosotros es fundamental vincularnos con trabajadores, por eso hemos estado vinculados con los portuarios. Sabemos que nos queda mucho de vínculo con otros sectores laborales, mucho de vínculo principalmente con el sector de la vivienda, con todo lo que ha significado los distintos elementos de conflicto acá. Nos falta por avanzar nosotros como jóvenes. Pero el llamado a que no solo esperemos que sean los jóvenes los que avancen, sino que avancemos entre todos, pero pensando no en acumular fuerzas para un nuevo partido que pretende instalar un senador. Porque yo creo que ahí no se cambian las cosas, porque si nos damos cuenta hoy día, el Estado mismo no ha secuestrado la política, no hizo creer eso a nosotros para que nosotros no seamos capaces de hacer una confrontación de formas de vida. O sea, por ejemplo, lo que tenemos aquí, si nos damos cuenta cuánto hoy día cuesta competir con los medios de comunicación que tienen gran infraestructura, que tienen financiamiento de las empresas, que tienen financiamiento de todos lados. ¿Y cuánto nos cuesta si nosotros queremos levantar una propuesta alternativa de comunicación? ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta mucho. O sea, el papeleo, si no soy amigo de alguien tengo que esperar años, si no soy amigo de este otro tengo que juntar la plata, y en todo eso me demoro años. ¿Y qué hacen los más poderosos? O sea, los medios más poderosos siguen aumentando, y al final, cuando ya yo tuve la posibilidad, me encuentro con que tengo un poco más, pero aún así estoy al margen. ¿Por qué? Porque el otro inventó algo mucho más complicado. Entonces, si nosotros pensamos en disputarle a ellos en su propio juego, vamos a perder, en su juego institucional. Pero si nosotros pretendemos generar una alternativa desde nosotros, que esa alternativa sea la que dispute, esa alternativa adhiera a más gente, esa alternativa tenga más forma, una alternativa a cómo vivir, cómo comunicar, cómo hacer distintas cosas, yo creo que nos va a ir funcionando. Por ejemplo, no es como algo utópico, porque lo que ha ocurrido acá con la Unión Portuaria, con los trabajadores portuarios, ellos tienen un espacio sindical donde se reúnen varios sindicatos, que no es un espacio legal, o sea, no está reconocido por ley, pero ha logrado enfrentarse al Ministerio del Trabajo, ha logrado tener ganar, porque es la unidad de varios sindicatos. Si al final la unidad va dando fuerza, aunque no está parada por la ley, aunque no está parada por esto otro, si tiene la fuerza de apretar, como en este caso lo logran los sindicatos, va a tener que ser reconocida, y va a tener que ser reconocida como una alternativa para organizarse. Lo mismo podemos hacer en otros espacios. A propósito de esto mismo que acabas de señalar, y que conozco bien también esta asociación de portuarios, hace 2 años atrás se aprobó la ley 20.500, que es una ley que nace como una demanda ciudadana. De hecho, son organizaciones ciudadanas las que promueven la ley, ¿ya? Esta ley fue aprobada hace 2 años, bastante jibarizada, era una ley de participación ciudadana que Chile no la tenía y sigue sin tenerla prácticamente, y que se transforma casi en una ley de no participación ciudadana. A nivel latinoamericano, la participación ciudadana es bastante importante, por lo menos existe lo que son la revocación de mandato. Esto ha significado que a lo largo y ancho de toda América constantemente se le está revocando el mandato a autoridades, fundamentalmente alcaldes, es lo que más suena. En Perú el año pasado se revocó el mandato de más de una decena de alcaldes, porque la ciudadanía consideró que no lo hacía bien. En Bolivia incluso querían sacar a ella, bueno, un momento. Efectivamente. Bueno, pero en definitiva eso ocurre en Chávez también hubo revocación de mandato, un intento fallido, pero que se hizo, se siguió el ejercicio democrático, pero lo cierto está que en Chile participación ciudadana no la hay. Esta ley 20.500 pretendía, a pesar de que fue aprobada bastante jibarizada, solucionar este tema, y hoy día sabemos que es una ley, entre paréntesis una ley obliga. Esta ley tenía un mandato para el presidente de la República, tenía un mandato de que entre 2 y 18 meses tenía que tener dictado un reglamento para hacer plenamente operativa la ley respecto de las facilidades que se daban en pos de la participación efectiva ciudadana, las facilidades que se daban para que diferentes organismos, organizaciones sociales de base se pudieran asociar con todas las facilidades y potestades que otorga la ley, siempre y cuando se declararan sin fines de lucro. Esto permite que organizaciones de la Comuna de Concepción se asocien con organizaciones de Talcahuano, a nivel intercomunal, a nivel regional, a nivel nacional, confederaciones, federaciones, etcétera. Bastando y sobrando que uno se declare sin fines de lucro. Pues bien, el señor Piñera, vamos ya más de 2 años que fue dictada la ley y no ha promulgado este reglamento,
que es condición sine qua non para que esto entre a la operatividad. Esto amerita una acusación constitucional. ¿Qué te parece esta falla, esta falta, este notable abandono de deberes por parte del presidente de la República? O sea, por un lado yo creo que hay que contrastar ambas cosas. O sea, yo creo que hay una diferencia entre pensar que de alguna forma, si nos metemos, por ejemplo, al Senado, a la Cámara de Diputados y vamos a generar leyes para la gente, es distinto a pensar de que con la fuerza de presión de las personas vamos a poder hacer que leyes como esta o leyes distintas los favorezcan. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que, por ejemplo, como mencionaba recién usted, el hecho de que esta ley haya salido al final por la presión social, etcétera, demuestra que la presión social se va validando y se va incrementando. Pero también hay que tener en cuenta que la misma ley nunca va a ser completamente satisfactoria para la gente. Por algo, hoy día depende de esta promulgación. Pues, y más allá de que sea una ineptitud o que sea algo completamente intencional por parte del presidente o de quienes están en el poder, tenemos que entender que si las leyes, más que facilitar, van limitando, son leyes que de alguna forma tienen que ser, por así decirlo, son leyes que nos sirven para la sociedad. O sea, si vamos a tener una ley que en lugar de facilitar los procesos sociales de organización los dificulte, y en este caso una ley como esta que le falta una parte muy importante para que pueda complementar uno de esos resultados, termina siendo ineficiente. Entonces, en ese sentido, tampoco podemos depositar el 100% de la confianza en las leyes. También tenemos que ser capaces de ir trabajando en base a la voluntad y en base a los elementos que se van construyendo en la cotidianidad de las distintas organizaciones, porque hoy día, claro, hay organizaciones que están haciendo de hecho esto, que lo están llevando a efecto, pero como falta este resguardo que hábilmente, obviamente, los partidos de gobierno no han querido impulsar, se están viendo restringidas. Entonces, en ese sentido, se podría hacer presión para que esto se reconozca y en el fondo ayude a facilitar un proceso. Pero si la ley termina siendo limitante, al final terminamos trabajando igual al son de lo que más le conviene a este espacio, por así decirlo, que es con el que disputamos, que sería el gobierno en este caso, y en lugar de hacer un beneficio a la sociedad. Entonces ahí tenemos que tener ojo, porque puede haber una línea delgada que no sepamos cuándo estamos de un lado o cuándo estamos del otro. Ricardo, ¿qué opinas tú de la posibilidad de que la ciudadanía se organice de tal forma que pueda hacer el seguimiento, pero un seguimiento pauteado, un seguimiento, por ejemplo, muy cercano de lo que hacen nuestros políticos, de tal forma de tener absoluta conciencia y absoluta como dijera, conocimiento de lo que hacen y lo que no hacen en el Senado? De las leyes que votan, de las que no votan, de las faltas que hacen, todo ese tipo. ¿Qué opinas de ese? O sea, yo por lo menos era bastante... tuve conversación con varios amigos de organizaciones ciudadanas que estaban promoviendo la iniciativa del voto programático, y que de alguna forma el voto programático significaba que los candidatos presentan un programa de trabajo, ¿cierto?, durante su gobierno, ya sea municipio, ya sea presidencia, ya sea diputado, etcétera, y se comprometen a cumplir ese programa. ¿Ya? Si no cumplen ese programa, pueden ser revocados. Y esto es algo que se está llevando a cabo en otros países, principalmente en Europa, y que ha llevado buenos resultados siempre y cuando exista esta fiscalización que usted señala. O sea, si existe el mecanismo legal, por así decirlo, y todo, para dar este circuito, puede ser útil. Pero a la vez también tiene que existir la cultura porque también tenemos que tener en cuenta que podemos generar leyes, establecer normas que terminen siendo normas establecidas por unos pocos, y que al final la gente no participe, y que al final terminen diciendo los políticos que están dentro de ese aparataje, diciendo: miren, pero yo estoy bien, a mí nadie me ha revocado, yo estoy haciendo las cosas, y en realidad es que la gente no está interesada. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo de que podemos cambiar algunas cosas de forma, pero no tenemos que jamás descuidar el fondo y nunca conformarnos con esos cambios de tipo legislativo. O sea, siempre hay que ir mucho más allá. Si esto, como insisto, si los cambios legislativos a través de la presión social sirven para generar avance en la organización social, son útiles. Si la restringen, no son útiles. Recareo, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, acaba de renunciar. Fue rector y propietario de la Universidad Autónoma y también del Instituto Incasea, vinculado con el tema de corrupción relacionado con el Consejo Nacional de Acreditación, y Eugenio Díaz, el expresidente de esto. Hablemos de este tema a vuelta de comerciales. Okay. Frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores, y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de los lirios, en Concepción.
sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario Proctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo-Colo y Castellón, Concepción. Regresamos, estimados webvidentes. Recareo. Estábamos con el tema de la renuncia al ministro de Justicia. El ministro de Justicia hizo una bastante parafernalia para renunciar, diciendo que era una decisión de él, o sea, una renuncia prácticamente voluntaria. Es indeclinable. Sin embargo, la seguidilla de la renuncia de Carlos Larraín como presidente nacional deja perfectamente claro que esta renuncia no fue ni tan voluntaria, que en realidad fue una renuncia exigida por el gobierno y por sobre todas las cosas quien lleva las riendas del gobierno, que es la UDI. ¿Qué te parece este tema? O sea, primero que todo, yo creo que tú aciertas bastante cuando dices corrupción, ¿no? Yo creo que es lo que hoy día los medios han maquillado de cualquier forma. O sea, ningún medio se ha atrevido, así como lo señalas tú recién, y yo estoy completamente de acuerdo, a señalar que esto es corrupción. Y eso es, o sea, no ponerle otro nombre, poner cualquier tipo de calificativo distinto, no es nada más que maquillarlo. O sea, aquí no es que yo esté haciendo un juicio a priori sin evidencia. O sea, yo también creo que es necesario siempre tener una investigación y tener argumentos, y aquí están. O sea, han sido expuestos por una plataforma como es CIPER, que ha sido hábil en identificar varios elementos, y también han sido llevados a través de un proceso de investigación en fiscalía. O sea, hay correos electrónicos que se han develado, hemos visto al mismo ex ministro de Justicia contradiciéndose en la prensa. O sea, realmente un descuido que lo ha dejado en evidencia. Y ahora el hecho de que Larraín hiciera este show, o sea, yo te comento también que antes de venir me estuve revisando la prensa y Larraín declinó. O sea, él va a seguir siendo presidente, ¿ya? Y él hizo este show en el fondo, yo creo, para desviar un poco el tema, porque él señaló que había pensado en ofrecerle a Rivera la presidencia de RN. O sea, más chiste todavía. O sea, es como cuando tú contáis un mal chiste y tratáis de arreglarla y lo explicáis. Entonces, de alguna manera, eso fue lo que hizo Larraín hoy día, y demostró que, como decía una amiga delante, es como un rockstar. O sea, de alguna manera es como un loco que está completamente decadente, no canta, pero hace lo que sea para llamar la atención. Y eso es lo único que está haciendo este loco. O sea, no hemos visto participaciones en política de parte de Larraín que sean muy afortunadas. Incluso es cosa de recordar el mismo show que hizo con el tema del sueldo mínimo, que no terminó siendo nada más que un show, como quizás para poner que RN tenía una preocupación en el salario de los trabajadores, cosa que es completamente irrisoria. Y ahora vemos una seguidilla de actos desafortunados como este mismo. Yo creo que aquí la CNA, que de alguna forma era el respaldo que tenía el gobierno o el Ministerio de Educación para decir de que en Chile teníamos educación de calidad, que había un proceso, ha quedado al descubierto que esta propia instancia es completamente aberrante, que ha sido inoficiosa y que ha cometido actos como estos. Entonces, de alguna manera, ese hecho deja al descubierto que el sistema no está hecho para ninguna otra cosa que para llenarle los bolsillos a distintas castas, ya sean castas políticas o castas económicas. Por algo, la universidad es privada, como la universidad que estaba vinculada, o como la misma Universidad del Mar, por ejemplo, han sufrido este tipo de asuntos. ¿Y quiénes son los que sufren realmente? Son las familias de esos estudiantes. O sea, no pensemos solamente como el gobierno también trata de hacerlo. Es decir, no, pero si los estudiantes nosotros les dimos crédito, les dimos beca, no es la deuda que hay un... No, o sea, hay una familia que pensaba, muchos de ellos, primera generación, que el hijo iba a ser profesional o la hija, que pensaban que realmente estaban invirtiendo en la educación, que muchos tuvieron que pagar el lugar donde vivía, los materiales de estudio. Recordemos que hoy día la carrera no es solamente lo que te cobra la U. O sea, aparte tenéis que pagar las fotocopias, tenéis que pagar los materiales si estudias algo muy caro, tenéis que pagar por distintos elementos que están dentro de todo este tema. Entonces yo creo que hoy día el gobierno le está haciendo daño al país. Y no solo, y ojo, no solo el gobierno de Piñera, esto viene desde mucho antes. O sea, esto viene de los gobiernos concertacionistas, y que Lago hoy día no venga con el tema de que él no tenía las herramientas para darse cuenta. O sea, alguien que estuvo de jefe de Estado y que se las dio del gran estadista como se la ha dado Lago, alguien que se las dio del Capitán Planeta, no puede venir a decir que realmente su gobierno no tenía las herramientas. O sea, su gobierno las tenía.
las tenía y las puso a disposición de los ricos que se hicieron dueños de universidades que no buscaban nada más que llenarle su bolsillo de plata. Separando este tema CNA, Ministro de Justicia, en dos, un poco para que nuestros web videntes entiendan. Hablemos solamente del Ministro de Justicia y te quiero señalar algunas cosas. Normalmente en Europa, o sea, esto no es normal, es lo lógico, en Europa, en Estados Unidos, uno de los delitos más aberrantes en que puede incurrir una autoridad pública es en mentir en una declaración pública. Acá el ministro Teodoro Rivera dijo ante una primera consulta que no conocía a Eugenio Díaz, el presidente de la CNA, que hoy día está preso. Posteriormente salen a los públicos una serie de intercambios epistolares a través de correos electrónicos que demuestran que lo conocía y lo conocía muy bien. Eso uno. Y segundo, una cosa que es bastante aberrante, hoy día está claramente establecido que aquí hubo corrupción, que aquí se coimeaba para obtener acreditaciones, para obtener fondos públicos, para defraudar al Estado y para defraudar a la ciudadanía, en definitiva, a los estudiantes que en definitiva iban a ingresar a estos institutos, a estas academias, a estas universidades que se supone que están acreditadas y que en realidad no lo eran. Y dentro de esto, Teodoro Rivera, siendo ministro de Justicia, pagó una coima, efectivamente le pagó una coima que está acreditada a Eugenio Díaz por la acreditación del Instituto Incasea. Pero lo curioso es que esta coima, las coimas, ¿de dónde las pagas tú? De tu bolsillo. Lo curioso es que esta coima que le paga Teodoro Rivera a Eugenio Díaz, se la paga con plata del Estado. O sea, le da un mandato para que haga una serie de informes para Gendarmería que depende del Ministerio de Justicia, y con este sueldo de unos informes trullos que no sirven para nada y que todavía no se sabe si se hicieron o no se hicieron, le paga el costo que significaba acreditar el Incasea. Entonces, se pagan coimas. No solamente se pagan las coimas, sino que se pagan con plata del Estado, y un ministro, el ministro de Justicia, miente. ¿Cómo lo ve esto? O sea, como tú lo describes, no hay muchas cosas que agregar. O sea, tenemos claro que hoy día lo que hay que tener en cuenta es cómo el gobierno de los mejores que pretendía ser el de Sebastián Piñera ha sido el gobierno de los mejores para robar, el gobierno de los mejores para, de alguna manera, hacerse más rico, o de buscar cómo utilizar el propio gobierno para tener a su disposición mayores elementos de ganancia. En ese sentido, y te agrego a la lista, o sea, ¿qué pasa con la ruleta hoy día, que también tiene inversiones en universidades? ¿Qué pasa con la BIN y la U del desarrollo? O sea, Rivera también dijo que él había estado desvinculado de la autónoma, pero la BIN se desvinculó también cuando empezó a estar en el gobierno, o sea, se desvinculó. ¿Y qué pasó antes? Yo creo que hay muchos temas aquí que es necesario seguir investigando dentro de quienes forman parte del gobierno. O sea, que recordemos también no solo con el tema de las universidades, qué pasó con el Ministerio o sea, con Minería, ¿cierto? Cuando fue la licitación del litio. O sea, eso también fue completamente vergonzoso. El hecho de que se lo hayan licitado a un familiar del ministro, ¿cierto? El hecho de que hubiera habido tantos procesos irregulares que al final tuvo que echarse para atrás. Son temas que hoy día están demostrando que el gobierno de los mejores es un gobierno realmente inútil. Y tenemos que entender también la lógica de un gobierno hecho por tecnócratas. O sea, lo que pretendía Piñera al instalar a sus ministros, todos gerentes, por así decirlo, que venían del mundo empresarial o que venían del mundo de cómo esto se piensa, pero sin vincularlo a la política, ¿ya? Sin vincularlo a las necesidades de la gente, ha demostrado ser un gobierno que no funciona. Por eso es que yo mencionaba adelante, o sea, es fundamental que la vinculación con lo que buscan las personas, la vinculación con las necesidades reales, siempre esté. Y hoy día, por ejemplo, en Chile no tenemos ni siquiera iniciativa de ley. O sea, hoy día la organización social o el conjunto de ciudadanos, como siempre nos llaman, ¿cierto? No podemos hacer ejercicio de trámite legislativo, o sea, no podemos levantar una propuesta para que sea ley. Si se la dejamos en manos a los legisladores, vamos a dejar en manos de los negociados que puedan hacer con las otras bancadas políticas, de muchas otras cosas. Entonces yo creo que lo que pasó ahora con Rivera, lo que ha estado expuesto a través de la CNA, no podemos pensar que se va a resolver con que estos tipos se vayan a la cárcel un par de días. Pues ya, o sea, no a cualquier cárcel, yo me imagino que va a ser Capuchino, una de las mejores, donde parece casi estar en un hotel. Pero hay que tener en cuenta que han pasado muchos gobiernos con muchos casos de corrupción. Mosgate, por ejemplo, que pasó en la época de la concertación. No olvidemos también lo que pasó con el Transantiago. O sea, hay que tener claro que más allá de la ineficiencia de funcionamiento, la ineficacia de ese plan, también hubo sobrepago en varios elementos. No olvidemos lo que pasó con Hinspeter hace poco también, de los sobrepagos
sobreprecio, ¿ya? Y estuvo relacionado a Villa, y al final se nos olvidó a todos. ¿Por qué? Porque cambiaron a Hinspeter de interior a defensa. Entonces, muchas veces somos frágiles de memoria y por eso nos vuelven a meter el dedo en la boca una y otra vez. Y tenemos que tener ojo con esos temas, tenemos que mantenerlos vigentes para recordar que solamente podemos confiar en nosotros, que estamos siendo cada vez más explotados en este tema. Ricardo, ¿qué opinas tú, por ejemplo, mira, yo tengo la apreciación de que el gobierno, cuando llega cualquier personaje que llega al gobierno, entienden ellos de que ellos llegan ahí para mandar, llegan ahí como para hacer cosas, ¿cierto? Pero las cosas que a ellos se les ocurren. ¿No te parece a ti que en realidad ellos debieran recoger la opinión de la ciudadanía y tratar de que para eso se les paga, buscar cómo solucionar los problemas que tiene la ciudadanía en vez de preocuparse de sus empresas solamente? O sea, los gobiernos tienen que buscar de alguna manera cómo, o lo que están buscando hoy en día es cómo seguir dando alimento al propio sistema en el que se encuentran. O sea, partamos por el abordaje constitucional. De alguna manera es súper restrictivo para esta ciudadanía, es súper restrictivo para la generación de cambios dentro del mismo. Entonces al gobierno no le preocupa mucho... generar la empatía social más allá del penúltimo o el último año de gobierno para poder generar la continuidad, porque sabe que la memoria es corta. Entonces ahí es donde se preocupa realmente. Yo creo que hoy día esperar que los gobiernos se preocupen de legislar o de generar propuestas a favor de las personas, esperar que el gobierno sea el que esté más pendiente de nosotros, seguir alimentando esta idea un poco más asistencialista. Yo creo que lo que es necesario es buscar la manera en que las personas, a través de nuestros mecanismos, podemos ir generando un doblegamiento de estos gobiernos. O sea, como por ejemplo, no hablo de echar abajo los gobiernos, o sea, hablo de que doblegar en alguna instancia. Por ejemplo, cuando hacemos de que una ley se eche para atrás, o por qué no han sacado distintos tipos como la ley Hinspeter, por ejemplo, si no hubiera una activación social tan pendiente de aquello. Ahí estamos generando un gallito, ahí estamos generando distintos elementos. O cuando nosotros como estudiantes sigamos adelante con la demanda de educación gratuita, cuando podamos alcanzar esto a través de una movilización social más amplia, vamos a estar doblegando también una lógica. Hay que ir doblegando ciertas lógicas y al final nos vamos a quedar con una estructura mucho más evidente para todos, y nos vamos a dar cuenta, y ahí vamos a tener que ver qué es lo que vamos a hacer, cómo la vamos a enfrentar. Si esto, yo siempre he pensado que esto es como pelar un ajo, que tú al ajo le vais sacando distintas capas y al final te quedáis con lo que está, ¿cierto? Y ahí tú vas a ver qué es lo que haces con ese ajo. Y ahí uno lo pela, lo pica, lo echa a la comida, etcétera. Pero no puede pensar que de alguna forma va a echar el ajo a la comida con la cáscara, ¿cachai? Nadie cocina un ajo con cáscara, no sé si alguien lo hará, pero aquí tenemos que sacarle la cáscara a este gobierno, y no solo a este, sino que a los que vengan, y una vez que le hayamos sacado las cáscaras, vamos a ver cómo lo vamos a enfrentar. O sea, lo que tú estás hablando de que es ponerlo al servicio de la ciudadanía, que ellos sientan que la ciudadanía está encima de ellos y que la ciudadanía es la que paga su sueldo, ¿cierto? Es un poco más profundo que eso, porque eso es muy de forma, eso es como muy de forma, eso es como decir que basta, ¿cierto?, con que el día de mañana salga una ley, que como ciudadanos podamos hacer iniciativa legal o podamos cambiar a quienes gobiernan, etcétera. Pero como te decía adelante, pues puede que esté esa ley, pero puede que al final no lo ocupemos, porque no nos importa, o porque seguimos viviendo bien en nuestras casas, o porque puede que nos dé lo mismo el día de mañana que unos pocos se lleven el 90% de la riqueza, ¿ya? Y puede que nos dé lo mismo porque yo tengo mi tele, tengo mi cama, tengo mi estufa, ¿cachai? Pero por eso yo creo que el tema es mucho más de fondo aquí. Yo infiero de las palabras de Recareo que la política es algo demasiado importante como para dejársela a los políticos. Sí, bueno, muy buena frase. Para ir terminando, Recareo, AgroSuper y vinculado con el saqueo que se pretende hacer del territorio nacional por parte del gobierno de los empresarios. Vamos a comerciales y a la vuelta conversamos. Sí. Hay más agüitas por el Ministerio de Bienes. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hip. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2.
Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos aquí, en el corazón de los lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castellón, Concepción. Regresamos, estimados webvidentes, estamos con Ricardo Galvez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Hemos sostenido una interesante entrevista, interesantes opiniones de las que nos gustan, de las que nos gustan a los panelistas, de las que sabemos que les gustan a nuestro público, y habíamos dejado planteado el tema de AgroSuper. En AgroSuper pasó algo muy parecido a lo que te pasó a ti cuando fuiste detenido. El dirigente Yahir Roja fue detenido en las inmediaciones de la planta de AgroSuper, cerca de una planta de expendio de gasolina, por guardias privados que se movilizaban armados de garrotes y armas de fuego en la vía pública. Fue detenido, llevado al interior de AgroSuper, en donde fue fuertemente golpeado y amenazado, para posteriormente ser entregado a Carabineros. O sea, en definitiva, estamos hablando de que Carabineros aquí es testigo de un secuestro calificado. ¿Qué te parece esta manera que tuvo el empresariado de enfrentar el descontento de la ciudadanía por una empresa que era francamente atentatoria contra la dignidad y la calidad de vida de los habitantes de Freirina? Es una reacción aberrante por parte de la planta AgroSuper. El hecho de tener, de estar, por así decirlo, tan al margen, por eso es lo que señalaba yo antes, el tema de esta fragilidad que hay dentro de lo legal. Porque si nos damos cuenta, ellos estaban completamente al margen de la ley. O sea, era como decir, nosotros como planta nos defendemos y nos defendemos con lo que sea, y ni siquiera, o sea, ni siquiera estaba algún miembro del directorio ahí. O sea, más encima tenían a trabajadores, que en ese caso eran los guardias, que más allá de la actitud que habían tomado, eran trabajadores, y ellos eran los que estaban exponiendo su vida por los miembros del directorio. O sea, más patanes todavía, si te dais cuenta. O sea, más allá de que podemos decir, oye, pero estos tipos estaban con garrotes, estaban con armas, claro, eso es inadecuado, pero tenemos que ver que los mandan también. Tenemos que ver que de alguna forma quizás para ellos el sustento de sus vidas, y se sienten tan aprisionados, se sienten, por así decirlo, tan dependientes y tan enajenados de su propio raciocinio, que se ven obligados a usar las armas de fuego, a usar el garrote y a usarlo contra otros que son como ellos, que en el fondo quizás son tan o igual de pobres y necesitan trabajo como ellos mismos. ¿Y qué hace la planta para, por así decirlo, para profundizar todavía su demostración de que realmente tiene poder? Cierra. O sea, dicen, ya, ¿saben qué? Están revolviendo demasiado los gallineros, aquí vamos a cerrar. Y aquí va a quedar mucha gente sin pega. O sea, más de 150 personas, me parece, van a quedar sin trabajo. Y de alguna forma la planta dice... Y esa es una señal muy potente que da el empresariado, porque no es solamente una señal que da AgroSuper, es una señal que da el empresariado, que dice, si me siguen revolviendo el gallinero, si esto sigue pasando en Chile, si yo soy capaz de cerrar. O sea, a mí no me importa, yo tengo capitales en Argentina, yo tengo capitales en Perú, yo tengo capitales en otros países de Latinoamérica donde no me revuelven tanto el gallinero, y no me cuesta nada cerrar una planta, cerrar dos, cerrar tres, porque total ustedes son los que se quedan sin trabajo. Y eso no lo dice AgroSuper, lo dice el empresariado. Muchas veces también puede pasar
que los supermercados cuando tengan o me parece que ha pasado incluso acá en Chile, no recuerdo un ejemplo concreto, pero me parece que también ha ocurrido en este caso negociaciones colectivas, cuando se van a huelga, cuando hay temas muy prolongados, las empresas tienden a cerrar por periodos indefinidos o por periodos definidos de tiempo que al final perjudican a los trabajadores. Y es una técnica que se está haciendo recurrente. Incluso, y me atrevo a señalar como lo hizo la Universidad de Concepción hace poco. O sea, de alguna manera nosotros estábamos en plena huelga estudiantil, estábamos llevando a cabo una serie de manifestaciones, incluso habíamos llamado al diálogo a la autoridad universitaria y la autoridad universitaria cerró por 2 semanas. Entonces, de alguna manera, quiero que esto se note, que hay una recurrencia por parte de los sectores empresariales a comprender que como ellos son los que pueden ejercer el pago, ¿cierto? Y como ellos tienen una amplia red de capital y tienen también un capital acumulado, les es muy fácil prescindir de los trabajadores el tiempo que sea necesario para evitar estos focos de huelga o para evitar estos focos de resistencia. Para quebrarlo. Bueno, Claro. precisamente Patricio Crespo, el presidente del Servicio Nacional de Agricultura, de la Sociedad Nacional de Agricultura, señaló casi como una velada amenaza de que en Freirina había intolerancia al progreso. Con esto diciéndole que estaban dispuestos a dejarlos votados. Bueno, lo mismo dijo... Matei, lo que dijo Matei fue aberrante. O sea, lo mismo dijo la otra Estuvo vez. en Yegüesía en la Matei en los días de... sí, o sea, Matei no puede decir así como queriendo decirle al alcalde que porque era socialista, de alguna forma no le venga a pedir trabajo ni él ni nadie de Freirina. O sea, aquí el gobierno, como discutíamos anteriormente, o sea, está evadiendo una responsabilidad del Estado que tiene que ser velar por los miembros de este propio Estado. Pero si O se sea, creen dueño del país. claro, si o se sea, creen dueño es del como país. decirle, es como el gobierno que hace, el gobierno demuestra que le importan mucho más las inversiones, mucho más el empresariado, y que esos son sus reales, por así decirlo, Intereses. claro, ahí está su interés, el interés empresarial. Por algo, si cierran esta planta, ellos yo creo que estaban dispuestos hasta incluso de decirle abran y sin ninguna norma y tengan claro de que incluso lo que dijo Matei entre líneas era como ya, pero si el tema que habíamos dicho de las normas ambientales, ustedes saben que ahí podemos buscar un acomodo. Si era algo como eso, o sea, ¿para qué no le pongamos tanto? Pero la señal que quiere dar el empresariado al gobierno y a nosotros como sociedad es mucho más fuerte. Es de decir, nosotros tenemos el poder. O sea, los empresarios le dicen al gobierno, ya, usted me pone una norma ambiental que me va a costar mucha plata mantenerla, no importa, yo cierro. Ahí verá usted cómo lo hace. ¿Encuentras Bueno, legítimo que un funcionario público, el rango de un ministro, tenga 2 pegas? Claro que no. Te hablo del caso de Matei, que era ministra de Estado y además vocera de Agrosuper. En ese caso, claro, vocera no corresponde en ningún sentido. Pero ahí, es que ahí en términos formales ella yo creo que firma solamente por el tema del ministerio y quizás Agrosuper por debajo le está pasando en términos no muy Hablemos del formales. efecto. Mira, Hablemos- una cosa respecto a lo que estábamos diciendo, lo mismo que estábamos diciendo respecto a los empresarios. Hace poquito tiempo atrás, cuando el gobierno del señor Piñera hablaba del famoso sueldo mínimo y que lo iban a triplicar y que iban a aumentar el sueldo mínimo, hablan de subir un poquito el sueldo mínimo y sale el señor Concha inmediatamente a decir que eso va a provocar cesantía. Oye, ¿qué tanto daño le puede provocar, cierto, a las empresas en Chile pagarle de 182.000 que eran el sueldo mínimo a 193? Si se lo suben a 200, 220, van a quebrar las empresas cuando al final nosotros sabemos que es ficticio, que suben el costo de los productos y hasta luego. Y les vuelve igual. Claro, sí. En realidad fue la señal que tú dices, por ejemplo, fue la señal de decir nosotros mandamos. Y en realidad yo pienso de que el gobierno debería hacer colocar las empresas al servicio de la comunidad. De acuerdo, usted trabaja con estas normas y porque me respeta este Estado, me respeta esta ciudadanía. No, ellos ponen las normas. Claro, si hoy día nos damos cuenta, o sea, tenemos que tener muy claro que dónde se está cortando, por así decirlo, definiendo gran parte del futuro de este país, en la SOFOFA, en la CPC, no es en el Parlamento. O sea, por eso yo antes cuando decía, si le sacamos el cascarón a esto, nos vamos a dar cuenta que el ajo realmente es el sector empresarial. O sea, lo que definen hoy día los parlamentarios en el show que hacen mientras están en el Congreso, no son más que ciertas cositas, ciertas regulaciones por aquí y por allá, pero al final el lobby fuerte, bestial, lo hacen los empresarios, lo hacen... a mí me ha tocado ir varias veces al Congreso
Congreso por este tema estudiantil. Y he visto a lobistas de distintas empresas, de distintos consorcios, reuniéndose con políticos, conversando, descaradamente, o sea, ni siquiera hoy día hay como un tapujo este asunto. Entonces, de alguna manera nosotros nos damos cuenta como si no le gusta al empresariado, no va a tener mucho futuro cierta iniciativa. ¿Y qué hace el gobierno? Trata de dar una señal de que realmente no es así. O sea, este tema de parar ciertos proyectos energéticos es algo que el gobierno, yo creo que ha hecho como una jugada para darle razón en cierta medida a algunas cosas, pero una jugada que el gobierno sabe que puede hacer. Y además tengamos presente lo que hizo el Hydro Aysén hace poco. Hydro Aysén, con todo este tema del conflicto que había con la represa en el sur del país, terminó diciendo, miren, indefinidamente vamos a cancelar este asunto. O sea, algo muy parecido a lo que hizo AgroSuper, algo muy parecido a lo que está tomando el sector empresarial. ¿Y qué está haciendo el gobierno ahora? O sea, que hizo el ministro de Energía hace poquito. Dijo, de aquí a 10 años más, o a 5 años más, con este patrón energético que estamos teniendo, no llegamos a ninguna parte. Entonces, ¿qué va a obligar este gobierno al otro? Si no son capaces, y como ya lo han demostrado, no lo van a hacer, de buscar energías renovables no convencionales, van a tener que recurrir a estos mismos proyectos, van a tener que aprobar muchas cosas y lo van a justificar a través de esta campaña del terror. Y que va a aumentar los costos para la ciudadanía, como sí, eso decía. No Se sabiendo va a hacer que más caro. en realidad de la electricidad del 100% se llevan el 90 y tantos por ciento, el 80 y tantos por ciento se lo llevan ellos. Cerramos con la FEC. Recareo. Acaban de terminar las elecciones. El año pasado quedó una pata de pollo con el tema de las vocalías. O sea, yo creo que nadie dudaba de que la izquierda iba a ganar en la Universidad de Concepción la testera de la FEC. Sin embargo, estaba muy nervioso. Bueno, viéndolo de afuera, fíjate que a lo mejor tú estando adentro estabas muy nervioso, pero viéndolo de afuera había bastante confianza que la testera se la llevaba a la izquierda. Pero en la vocalía fue una pata de pollo el año pasado. Este año no, este año hubo una suerte de orden, se cedieron los intereses. Bueno, si tú tienes más posibilidades en este lado, te la dejamos a ti, yo me restringo, ¿te fijas? Pero lo cierto está en que hoy día la FEC vuelve a posicionarse con la continuidad del grupo que tú representas y tú nos contabas que obtuvieron en conjunto la izquierda 7 vocalías. Sí, claro. Frente o sea, a una de la derecha. Sí, para quienes no están viendo y quizás no están en la U, cortito, señalar que las vocalías son como grupos de trabajo en temas específicos. Las manitos claro, de la FEC. forman parte de la FEC y la FEC, por ejemplo, como mesa, sus cargos directivos se preocupan de todo lo que tiene que ver con los asuntos políticos y administrativos. Y las vocalías son independientes, ya se eligen de manera combinada, o sea, pueden elegirse vocalías de distintas listas que se postulan, pero se preocupan de temas específicos. Por eso hay de bienestar, de derechos humanos, trabajo comunitario, medio ambiente, tenemos también de informaciones, tenemos vocalías en distintas áreas, son un total de 8. Y en ese sentido, desde que estamos con este sistema, que es desde el 2010, que la vocalía en su mayoría la había ganado el gremialismo, ya principalmente la derecha universitaria. Y el año pasado logramos ganar 2 vocalías en la izquierda, información y deporte, y este año, como dices tú, fue lo principal que confluyó acá, la unidad y la discusión entre las organizaciones de izquierda. O sea, logramos ponernos en consenso casi en el 80% de las vocalías y eso nos permitió este triunfo. Hay que tener muy claro que el 20% que no estuvimos de acuerdo, por un lado, un 10% se lo llevó la Juventudes Comunistas, que es la vocalía de bienestar, y por otro lado, la derecha, que fue la vocalía de trabajos comunitarios, que ahí no hubo un consenso de acuerdo, entonces como que muchas listas de izquierda nos tiramos a esa vocalía y terminó dando este resultado. Ahora hay que entender también de que hoy día el triunfo del grupo que nosotros representamos, que era el Vamos, es como una continuidad del grupo anterior, que era el Avancemos, que es principalmente un grupo que aglomera distintas organizaciones, entre ellas a la que yo pertenezco, que es la Fuerza Universitaria Rebelde, también el Frente Estudiantes Libertario, el FEL y la Unión Nacional Estudiantil, el UNE. Con la vocalía teníamos un pacto más amplio de trabajo, que era con consejos estudiantiles. Consejos estudiantiles no irían en la mesa federativa hasta lo que estaba planteado ahora. Y en ese sentido es que vimos cómo esta unidad, esta discusión entre grupos universitarios que habían, o sea, mi organización, por ejemplo, lleva 7 años trabajando en la U y siempre había tenido muy al margen y de a poco se ha ido abriendo, o sea, ha ido siendo capaz de conversar con otros, de trabajar en conjunto, y eso está demostrando una madurez de esta izquierda universitaria que también está buscando cómo acercarse a otros sectores sociales y salir de la U, que eso es para nosotros lo fundamental. Recareo,
Durante todo el año 2011, las movilizaciones estudiantiles hicieron grandes esfuerzos por posicionar la denuncia de que aquí había lucro en la educación, lucro, entendiendo como lucro el echarse al bolsillo ganancias que son de origen ilegítimo. O sea, estamos hablando fundamentalmente de platas públicas que tienen un objetivo muy específico y que no es irse al bolsillo de los empresarios. Contradiciendo hasta la Constitución. Pero bueno, eso fue sistemáticamente negado y hoy día estamos enfrentando el final del año y probablemente el principio y gran parte de lo otro, que en definitiva se está dando cabida a que sí, efectivamente ha habido lucro, pero no solamente ha habido lucro, sino que además ha habido algo que nadie lo vislumbraba, que había además corrupción en la forma en que se posicionaban estos empresarios para acceder a estos recursos públicos que finalmente se los terminaban llenando los bolsillos. ¿Cómo se plantea la movilización estudiantil ante esta perspectiva? Bueno, primero que todo es necesario, como ya había mencionado anteriormente, el tema de recuperar la fuerza social del movimiento. Yo creo que es equivocado que nosotros pretendamos como dirigentes estudiantiles creer que ya tenemos la tarea hecha en ese sentido y que comencemos a presionar al gobierno y que nos alejemos como dirigentes cada vez más del espacio social, o sea, de la movilización social. Si hoy día no pueden olvidar, y principalmente un mensaje dirigido a los dirigentes de Santiago, de la Católica y de la Chile, no pueden olvidar que lo que logró instalar el movimiento estudiantil fue la movilización callejera. O sea, estar en las calles, sacar miles de personas a nivel nacional, fue lo que logró instalar la demanda de la educación. No fue ir al Parlamento a dejar una carta en contra del lucro, no fue ir al Parlamento o al gobierno a dejar una carta denunciando el lucro. Eso lo hicimos después y ayudó, y ayuda, pero no ayuda y es estéril si nosotros hacemos denuncias que estén desapegadas de movilización social. O sea, hoy día el tema del lucro, como había señalado también, si nos conformamos con que hayan sacado a Rivera, si nos conformamos con que haya un nuevo secretario de la CNA y hayan metido preso al anterior, nos estamos conformando con cambios de forma. O sea, con que nos cambien el esquema, pero al final dentro del mismo juego siguen las mismas piezas. O sea, en este sentido, no tenemos que pensar que porque estaba Rivera ahí, es que esto pasó. O sea, no es que el tipo sea malo porque sí. O sea, él hizo eso porque era posible hacerlo. Y como él, claro, y como a él el sistema se lo permitía, a otro también se lo va a permitir y también lo va a poder hacer o va a buscar las fórmulas de cómo llevarlo a cabo. Entonces, si no se van escuchando distintas demandas de los movimientos sociales, si los movimientos sociales no incrementan su potencial para ser fiscalizador y para ir generando las transformaciones que son necesarias, los cambios de forma no van a lograr resolver este conflicto. Quisiera hacer una pequeña observación. Mira, en los movimientos estudiantiles, yo el año pasado, la verdad las cosas que vi, si bien es cierto, vi muy pocos adultos. ¿Qué le dirías tú a los adultos? Yo personalmente, yo pienso de que los adultos dejaron botados a sus hijos en esta pelea y que en realidad debieran haberse involucrado más. ¿Qué te parece eso a ti? Bueno, yo ahí hago una autocrítica, principalmente y que la he hecho en todos los espacios donde ha sido posible, señalar que, y aquí me hago cargo a nivel general porque yo también era como un vocero a nivel regional del movimiento y a nivel zona sur. No fue que los adultos se hayan desapegado, yo insisto en la tesis que planteé anteriormente, fue que los dirigentes se desapegaron de su estructura social. O sea, no es que nosotros o que nuestros padres nos hayan dejado votados. O sea, mi mamá todavía se desvela pensando cómo aportar con el tema de la U y así la mamá de muchos amigos, o los papás de muchos amigos. El tema es que nosotros dejamos de hablarle a la sociedad y empezamos a hablarle mucho al gobierno. Está bien, sirve para develar muchas cosas, pero no puede ser lo que hagamos siempre. No podemos estar siempre dialogándole a los ministros, no podemos estar siempre repitiendo una y otra vez que esto está mal, diciéndole a una pared, porque el gobierno es eso, es una pared, diciéndoselo a los parlamentarios, o sea, ya está bien que quizá una vez al mes vayamos a una sesión de la Comisión de Educación del Congreso. Ya, yo tampoco me estoy negando a eso, porque ahí podéis sacar información, podéis disputar, podéis hacer muchas cosas, pero el resto del tiempo tenéis que estar con la gente. O sea, tenéis que estar fortaleciendo las marchas, y eso funciona. O sea, que alguien diga que las marchas no funcionan es porque desconoce que en el 2011, que en los 80 y que a principios de los 90 las marchas lograron algo, y así lo han logrado. Y las movilizaciones sociales concientizadas y que van logrando generar espacios sociales amplios, con conciencia, con organización, son las que funcionan. Y ahí es donde los dirigentes tenemos que volcar nuestra fuerza, porque hoy día, si el dirigente aumenta la distancia que tiene con su base social, se pierde y hace puras pavadas.
el dirigente tiene que disminuir esa distancia y ojalá estar al mismo, o sea, estar aquí, siendo, por eso nosotros siempre hemos estado tan de acuerdo con la ASA, o sea, hay vocería, un sistema de que, por lo menos yo estoy de acuerdo con eso, tú tenés que ser un vocero de lo que tus compañeros sienten y de lo que el resto de la sociedad siente, y el movimiento estudiantil sí, sigue pensando solamente como estudiante, va a estar perdido. O sea, hoy día un elemento que se ha desaprovechado es demostrar que estos grados de corrupción que tenemos en la CNA se extrapolan al área laboral, se extrapolan al área de vivienda, se extrapolan al resto de la área. Seguimos como muy pensando en estudiantes, principalmente esa crítica se la hago a los de Santiago, porque por lo menos acá en Conce hemos tratado de dar un sello distinto. Pero no es lo mismo por el centralismo que hay en este país y porque vemos cómo por eso hoy día agradezco la invitación a este medio, porque aquí es donde nosotros podemos hablar, porque en los canales de tele no te dan el tiempo, te pautean, te dicen que tenés que hablar esto, otro, te entrevistan un minuto y salís 10 segundos, entonces tenés que saber muy bien qué decir y no alcanzáis a transmitir un mensaje más claro. Es como un Twitter. Claro. Precisamente lo que tú mencionabas antes, de que en realidad la solución no está en el cambio de cabeza, porque algo que se ha develado a propósito de todas estas denuncias, de todos estos informes que han estado saliendo, de todas estas declaraciones, es que el Consejo Nacional de Acreditación está hecho para no funcionar. O sea, más allá que esté Eugenio Díaz o que no esté Eugenio Díaz, el Consejo no funciona. No tiene la capacidad real de acreditar a nadie. Y por otro lado, un dato muy revelador para nuestros webvidentes, de los 15 integrantes del Consejo Nacional de Acreditación, ayer y hoy, uno solo no tiene vinculación con universidades e institutos privados. Eso, bueno, vamos terminando. De tus últimas palabras de esta... Yo te escuchaba mucho apelar a esta unión que debe haber entre los estudiantes y las demás organizaciones sociales. Bueno, estamos planificando nuevamente celebrar los 3 años del terremoto el 27 de febrero y a ver si estamos juntos nuevamente marchando. Pero o sea, ahí vamos a estar, pues, más allá de aquella oportunidad. De la dirigencia. Entonces, y mañana también, recordar que mañana a partir de las 17 horas en la plaza de Conce se va a estar haciendo una entrega de informativo respecto al tema de la AFP, que igual quedan todos cordialmente invitados y es importante que vayamos empezando a discutir estos temas que son muy transversales. Bueno que lo recuerdes. Y ese sí que es un negocio tremendo. Sí. Bueno que lo recuerdes. Hay un llamado, entre paréntesis, a que se inicien actividades de movilización en los lugares de trabajo para posteriormente ir concurriendo a la plaza. Desde mañana temprano, por ejemplo. Así que en la web los que estén interesados pueden revisar ahí el completo cronograma de la actividad. Pasamos a nuestro consabido minuto feliz y abre los fuegos Sergio Lara. Para mí ha sido un gusto estar nuevamente acá en Collado TV. La verdad, las cosas que vengo muy a gusto. Podemos hablar de las cosas que queremos, no tenemos a alguien que nos esté pauteando ni diciendo, ni estamos representando ningún interés más que el interés común y corriente que tenemos todos los ciudadanos. Me gustaría hoy día decirle a las personas que nos ven, y si nos ve, amigo, hoy día nos está viendo, dígale a sus familiares y multiplique esto que es necesario. Es necesario que nosotros nos conectemos con los estudiantes, es necesario que aprendamos a ver la parte buena de estos movimientos. Es cierto, por ejemplo, que se provocan ciertas trifulcas y ciertos desórdenes, pero esos no son todos de verdad. Muchos son fabricados y lo que tenemos que sencillamente entender que este país lo construimos entre todos y todos somos responsables de lo que suceda. Cuando usted va a votar y no va a votar, es responsable por acción o por omisión. Entonces, este país tenemos que construirlo y la única forma que tenemos que construirlo es empezar desde abajo, articulando todos los movimientos sociales, acompañando a nuestros estudiantes, acompañando a nuestros hijos en lo que han hecho, y vamos a construir un mejor país, claro que podemos. Muchas gracias. Recareo, tu minuto. Primero que todo, dar las gracias al equipo de Collado TV. Realmente había visto 1 o 2 programas, me parece, que se han estado dando de este mismo Sin Filtro en la Lengua, y es bastante interesante que cada vez vayan tomando más terreno los medios alternativos. O sea, es casi uno de los pocos espacios de resistencia mediática que tenemos que seguir aprovechando para pasar de la resistencia a la alternativa, que ese puede ser el tiempo en el que nos encontramos, un tiempo en el que estamos pasando de estar un poco encerrados, un poco herméticos, a un tiempo de empezar a reunirnos con otros que piensen similar y con otros que quieran construir algo diferente. Y ese es también el llamado, o sea, y el compromiso que estamos haciendo hoy día, tanto quienes pertenecimos al movimiento estudiantil, y que ahora tenemos claro que no podemos irnos para la casa porque dejamos una federación o porque
dejamos la universidad. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer principalmente es ver cómo desde el lugar donde nos encontramos vamos siendo un aporte real a la unidad de estas fuerzas sociales para generar una alternativa, porque tenemos que ser capaces realmente de entender que no solamente votar cambia las cosas, porque posiblemente tú votáis, pero si te descuidáis durante el resto del tiempo van a seguir ocurriendo las cosas que nos pasan hoy día, tanto a nivel municipal hasta a nivel estatal o gubernamental. Así que tenemos que entender que la acción constante, cotidiana, el conocernos, el compartir, el confiar en el otro y el hecho de generar espacios colectivos comunes es lo que nos va a permitir la transformación. Y Collado TV es un ejemplo de eso. O sea, aquí vemos gente que se interesa principalmente en informar, en una perspectiva distinta, que no está satisfecha con las tragedias que se muestran en la tele todos los días y que da el espacio a distintas opiniones, y eso es algo fundamental. Y no solo lo hacen aquí, también tenemos medios como El Resumen y tenemos otros medios importantes que hay que ir aprovechando y que tenemos que nosotros mismos darle cuerpo. Y realmente esto es un avance. O sea, esto está demostrando que sí estamos pasando a ser una alternativa y hacia allá tenemos que seguir apuntando. Gracias, Recareo. Bueno, respecto de mi minuto, quiero recordar que ayer hubo una fuerte manifestación por vecinos de Villa Futuro denunciando el fraude en que se ve involucrado funcionarios de gobierno, fundamentalmente Sergio Jara, un testaferro puesto en el Serviu en parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por la ex intendenta Jacqueline Van Rieselberghe. Sergio Jara claramente está coludido con algunas inmobiliarias para hacerse con los terrenos de Villa Futuro, que terrenos a los cuales fue extraditada prácticamente la población que ahí fue instalada en el pasado, 20 años atrás, cuando esos terrenos no valían nada y que hoy día valen oro y que se los pretenden quitar. Estamos hablando de 114 bloques de departamentos, de los cuales 2 tienen un leve daño fruto de una ampliación no regularizada y que no ameritaba su demolición, y 112 bloques que no tienen daño en lo absoluto. Informes de mecánica de suelo que establecen de que la calidad del terreno fue óptima, lo cual permitió que ninguno de estos bloques, de 114 bloques, 112 no sufrieran ningún tipo de daño, más que problemas relacionados con la mala edificación que en su momento fue ampliamente denunciada y corregida y que decía relación más que nada con lo que era la infiltración de las aguas lluvias al interior de los departamentos. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una villa completa que involucra a más o menos 1.400 familias que pretende ser demolida al alero de la reconstrucción, siendo que no son familias que tengan sus viviendas damnificadas o terremoteadas, como se dice, o con el consabido certificado de inhabitabilidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un fraude al Estado de Chile en el que se ven involucrados funcionarios públicos coludidos con la inmobiliaria. Lo mismo que se dio en Camilo Lavarría, lo mismo que se dio en Cerro Santa Elena en Talcahuano, lo mismo que se está dando hoy día en la Aurora de Chile. ¿Qué es lo importante de esto? Es que los vecinos ayer, después de mucho estar dialogando con las autoridades, buscando que se reconociera esta condición, 40 familias lideradas por Bárbara Orrego ayer se dirigieron al Congreso Nacional, hoy día en la mañana se entrevistaron con la Comisión de Vivienda e Infraestructura de la Cámara de Diputados, y la vivienda, esta comisión por unanimidad reconoce que Villa Futuro, la forma en que el Estado está tratando el tema en que involucran a la Villa Futura en los programas de reconstrucción, no es más que un fraude, al Estado de Chile y no es más que un fraude a la población. Estamos hablando de alrededor de 1.400 familias que ayer, el 26 de febrero, eran propietarias, legítimas propietarias de sus casas y que hoy día son allegadas en base a una antipolítica habitacional. Para finalizar, quiero recordar el artículos importantes del periódico Resumen. No nos ha llegado el número de diciembre. Quiero recordar que el periódico Resumen en la FEC lo tenemos. Es un medio artesanal, igual que Collado TV, y tiene alto y bajo porque en definitiva autofinanciado. Pero como título importante del número de noviembre, quiero recordar Ley de Pesca, Depredación y Despojo. Además, tras inauguraciones de los MAL en Concepción, el megacomercio absorbe el comercio local.
estudiantes de la UDEC consiguen avanzar en democratización, acceso y financiamiento. Esto dice relación con haber logrado doblarle la mano a la institucionalidad en el sentido de congelar los aranceles. Y los camioneros revierten imposiciones y montaje y finaliza prolongada huelga de hambre mapuche. Hoy día, además, respecto de esto, existe la noticia de que ha sido totalmente exonerado también uno de los dirigentes mapuches sometido a juicio, Michael Carbone, además, que está viviendo en la clandestinidad, se entregó y además fue dejado en libertad, sin medidas, creo que con algunas pequeñas medidas cautelares. Bueno, estamos finalizando este 39º programa de la temporada. Ha sido una interesante entrevista. Muy buenas declaraciones, fuertes para algunos quizás. No, fue suavecito, no, o sea, yo creo que hay que entender que esto es abierto a un público amplio. Para algunos será fuerte, en lo personal son muy de mi gusto, quiero decirte. Creo que coincidimos en muchas cosas, nos hemos visto en muchas marchas por ahí y estoy seguro que nos vamos a seguir viendo. Sí. Alguna vez las circunstancias de la vida hicieron que empezáramos a caminar por la misma huella y yo creo que nos queda un largo camino por delante para transitar juntos. Y esperemos que se vayan sumando más gente. El director se ríe. Nos despedimos entonces, de nuestro director Jesús Montanar en la cámara, Jesús el Malo, a puertas del 21 de diciembre, que no va a pasar absolutamente nada, para los vendedores de pomada se lo decimos, Sergio Fica en la cámara auxiliar, Sergio Lara, Recareo Galvez, ha sido un gusto tenerte acá. Sí, un gusto también. Muy buenas noches, estimado Web. Gracias. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hell. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos aquí, en el corazón de Los Lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos, San Martín